Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde aquí a la casa de nuestro Señor. Grato nuevamente verlos a mitad de semana, cada uno de ustedes con ganas de venir a estudiar. ¿Viene con ganas o no? ¿Amén? ¿O no viene con ganas? ¿Hermana Eli viene con ganas? Ah, sí, ya. Ok, ¿por qué venimos a la casa del Señor a ser desafiados o a aprender? Porque sabemos que hay predicación de exhortación, a veces de enseñanza. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y en esta noche, como día miércoles, donde estudiamos la palabra más profundo, donde, ¿quién viene el miércoles? Los que les gusta más estudiar, los que quieren saber más, ¿cierto? Los que necesitan otro día más y aprender un poco más. Y vamos a estar estudiando el libro de Hechos, capítulo 1, en sus Biblias, Hechos capítulo 1, versículo 6 al versículo 11, donde encontramos ahí una pregunta. Hice una mención el otro día en medio de una predicación y después algunos hermanos estuvimos conversando en un grupo, ahí estábamos en el patio y se armó un grupo y empezamos a hablar acerca del reino de Dios. Empezamos a hablar acerca de cómo se funda la iglesia. ¿Se acuerda que yo hice una mención en uno de los cultos donde el concepto de la iglesia la primera etapa de Jesucristo fue la iglesia comenzada por judíos? Por eso vemos algunas cartas donde los apóstoles o Pablo está escribiendo acerca de los judaizantes, personas que querían meter el judaísmo dentro del cristianismo, una mezcla, y por eso en el primer siglo hubo este conflicto. Pero es interesante cuando vemos el reino, cuando le preguntan a Jesucristo por el reino de Dios, se le pregunta en un periodo de transición, donde encontramos justamente la iglesia pasando de Cristo muriendo, resucitando, visto por muchos testigos, hasta que aparece a sus discípulos y los apóstoles le preguntan, hacen una pregunta: ¿se va a establecer ahora el reino? Entonces, es interesante esa pregunta y dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, le hacen una pregunta: ¿se va a establecer el reino ahora? Y el Señor Jesús les respondió de una manera: a ustedes no tienen por qué saber cuándo se va a establecer el reino. Fue su respuesta bien tajante en ese aspecto, pero si usted, que le gusta estudiar la Biblia, puede mirar con profundidad esa pregunta, los apóstoles diciéndole al Señor Jesús: ¿se va a establecer el reino de Dios ahora que tú estás muerto? Entonces, si usted se pone a pensar en esa pregunta, ¿qué pensaban los primeros cristianos, o en este caso los apóstoles, en esos primeros años? ¿Venían creyendo en una nueva iglesia o creían que el reino de Dios se había cumplido, según las profecías del Antiguo Testamento? Es por eso que es necesario a veces aprender o captar realmente lo que es el reino de Dios, porque hoy día, si yo te preguntara a ti, ¿qué es el reino de Dios? Y tú, como buen cristiano, me imagino que vas a dar una respuesta contundente, doctrinal, teológica a qué es lo que es el reino de Dios. ¿Alguien quiere responder? ¿O primero estudiamos? Porque alguno va a decir: el reino de Dios es Jesucristo. Otros van a decir: el reino de Dios es el establecimiento de la iglesia. Otros van a decir: el reino de Dios es la segunda venida de Cristo. Otros van a decir: es el reino del Estado de Israel en el milenio. Yo te hago la pregunta a ti: ¿qué es lo que es el reino de Dios? Algunos dicen: vayan y prediquen del reino de Dios. O Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. O ustedes están en medio del reino de Dios. Tanta respuesta para el reino de Dios, y esa era la pregunta que el otro día conversábamos, que hay una pequeña confusión del reino de Dios, porque también hay algunas teologías en cuanto al reino de Dios que realmente a veces quieren establecer otra cosa. Y mire, por favor, leamos en esta noche Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 11. Dice así la palabra de nuestro Señor, después vamos a orar. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo? Están preguntando si se va a establecer el reino de Israel en ese tiempo. Y él les dijo: no os toca saber los tiempos o las sazones,
el Padre puso su sola potestad. Y es interesante, Jesús podría haber dicho no. Podría haber dicho no, no se va a establecer el reino. Pero no, ¿qué respuesta da? No dice ni que sí, ni que no. Versículo 8. Pero recibiréis poder. O en otras palabras, preocúpense de esto y no de eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, los ángeles le hablan a los que están ahí, le dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Así que vemos justamente en estos primeros versículos del libro de Hechos, trata de una serie de acontecimientos justamente que son realmente obligatorios, que que debemos conocer y tener en claro. ¿Por qué es necesario saber qué es el reino de Dios? ¿Por qué es tan necesario? Porque el Señor lo mandó a predicar. ¿Y qué vamos a predicar si no sabemos qué es el reino de Dios? ¿Qué vamos a anunciar si no tenemos claro en nuestro corazón qué es el reino de Dios? Entonces encontramos aquí en esta primera parte, Jesús dedicó una parte importante a predicarles constantemente y hablarles del reino. Antes de orar, ahora sí, antes de orar, mire Hechos 1, versículo 8, versículo 3, Hechos 1, 3. Hechos 1, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, ¿cuánto? Cristo muere, resucita, ¿y por cuántos días estuvo apareciéndole a la gente? ¿Y qué les habló durante esos 40 días? Y por 40 días les habló del reino de Dios. ¿Usted cree que es un tema importante? Porque si Jesucristo, después de haber resucitado, estuvo predicando por 40 días del reino de Dios, es que tiene que ser un tema importante. ¿Sabe por qué era un tema importante? Porque después de hablarles del reino, les dice, ahora van a recibir poder y vayan. ¿Y qué iban a anunciar? ¿Qué iban a anunciar? El reino de Dios. Si no tenemos claro qué es el reino de Dios, ¿qué anunciamos? Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche, Dios, por permitirnos estar aquí, poder honrarte, alabarte con los cantos y poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Sabemos, mi Señor, que cada cosa y cada palabra tuya llega en su momento. No necesariamente porque no sepamos algo, no quiere decir que somos buenos creyentes, sino que Dios tú nos muestras en su debido tiempo. Así que gracias, mi Señor, por tener la posibilidad de estar aquí aprendiendo, conocer tanto los que están en casa igual, para poder inquirir en la palabra de Dios y poder justamente hablar de lo que tú nos enseñaste, nos dejaste. Y gracias, mi Señor, porque también sabiendo de lo que es el reino de Dios, o sabiendo las enseñanzas tuyas, Dios, es que nuestra fe y nuestra esperanza crece. Bendícenos, Dios, en este tiempo y bendice a cada uno, a nuestros niños, jóvenes que están en sus clases de igual manera, a cada persona que está en este lugar. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vemos que el Señor Jesucristo por 40 días estuvo justamente apareciéndose a la gente y cada vez que se aparecía, uno de los temas que el Señor Jesús pudo establecer
en ese tiempo fue obviamente la predicación del reino de Dios. Y es por eso que Él les habla y los prepara, porque a veces miramos que ellos tuvieron 3 años y medio. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo, tanto tiempo he estado con nosotros y aún no me conoces? O sea, personas que estuvieron 3 años, aún faltaba mucho conocimiento y el Señor, después de la resurrección, ¿por qué? Porque era importante enseñar del reino, porque sin resurrección no podría haber reino. Entonces Dios tiene un proceso en la vida de ellos que quiere decirle, primero voy a resucitar y una vez que resucite les voy a confirmar del reino. Cristo habló muchas veces en su palabra de que Él era el reino y que algún día se iba a establecer el reino. Uno podría decir, ¿cómo? Cristo es el reino o lo que Él va a establecer es el reino, es que es un conjunto de muchas cosas. Y vemos ahí en el versículo 8 cuando el Señor le dice, después de haberle anunciado por 40 días que era el reino, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que le estaba diciendo, ojo, les hablé del reino, ahora vayan y anuncien. Pero en el versículo 11 también tiene que ver con esto porque le dice en el versículo 11, a los cuales le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto haber visto ir al cielo. ¿Y sabe por qué tiene connotación ese versículo con la pregunta que hacen? Porque los primeros discípulos de Jesucristo, inclusive los apóstoles, pensaban que se iba a establecer el reino judío. ¿Me doy a entender? Se iba a establecer el reino. ¿Cuál reino? Hay una promesa, no se olviden en las escrituras, hay un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y que un día iba a venir el Mesías a establecer ese reino. Está lleno de profecías. Miqueas, en Daniel, hay muchas profecías que nos están hablando del establecimiento del reino de Israel. Y hay mucha gente que dice, no, pastor, es que ese reino es un reino espiritual, no un reino literal. Para mí tiene doble connotación. Es una figura espiritual, pero para mí también es una figura literal. Porque yo creo que Jesucristo va a venir a reinar y va a establecer su pacto con Israel. Y junto con él, ¿con quién va a venir? ¿Quién? Su iglesia. Su iglesia. Así que el concepto del reino, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de lo que va a suceder, de lo que ha sucedido o de lo que sucede. Para mí, personalmente, creo que el reino de Dios abarca todo. Mire Romanos 11, por favor. En Romanos 11, versículo 36, ¿lo tiene ahí conmigo? Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. O sea, el dueño de todo, sabemos que es nuestro Señor. Él controla todo. Y obviamente eso incluye el mundo, incluye y abarca también las huestes espirituales. ¿Sabía usted que Él también reina sobre las huestes espirituales? Mire por favor Salmo 103, versículo 19 al 22. Salmo 103, del 19 al 22. Por eso cuando hay varios conceptos del reino, pero para mí el reino hay que entenderlo primero como un todo. Porque cuando Jesucristo dijo, yo soy el reino, alguno va a decir, solo Jesucristo. ¿Y qué pasa con el Antiguo Testamento? No estaba Cristo, entonces no reinaba. No, Cristo siempre reinó. Siempre reina. En el libro de Salmo 103, versículo 19 al 22, ¿quiere leer fuerte? Del 19 al 22 todos juntos. Salmo 103 del 19 al 22, a la 1, a las 2 y a las 3.
Así que el reino de Dios abarca todo. ¿De qué es el reino de Dios? Es todo lo que Dios reina. Ese es un concepto. Por eso cuando tratamos de definir el reino de Dios y alguien nos pregunta, está haciendo una gran pregunta muy amplia, muy amplia. Es por eso que uno tiene que poder dar una explicación de lo que es el reino de Dios en sus diferentes formas o opciones, se podría decir, dentro del reino. El Señor en el mismo Salmo en 145, versículo 13, que está conmigo, dice, Salmo 145, 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, ¿cuándo reina Dios? ¿Cuándo reina Cristo? ¿En qué generación? Todas. Entonces, cuando dice el reino de Dios acercado, está hablando en un concepto. Pero ya estaba el reino de Dios, estaba Cristo presente, Él es el reino también. Entonces, lamentablemente, hoy día escuchamos algunas cosas acerca del reino de Dios que en realidad tienden a confundir a la gente y tienden a separar justamente estos reinos. Inclusive, ¿sabe por qué el pueblo de Israel no cree en Jesucristo? ¿Por qué el pueblo de Israel no cree en Jesucristo? Con respecto al tema que estamos tocando. Pero ¿para qué estaban esperando el Mesías? Para establecer un reino terrenal. Entonces, cuando Cristo vino, ellos dijeron, ¿y dónde está el reino terrenal? ¿Qué le están preguntando los discípulos al Señor Jesucristo en el libro de Hechos? ¿Vas a establecer tu reino ahora? ¿Qué reino? La pregunta que los discípulos están haciendo, ¿se están refiriendo a un reino espiritual o se están refiriendo a un reino material? Sí, material. Y es por eso que el Señor Jesucristo les dice, bueno, ustedes no necesitan saber eso. Porque Él tiene un pacto con el pueblo de Israel, pero no se olviden que los primeros cristianos, y lo dije el otro día, los primeros cristianos que sufrieron, los primeros cristianos que sufrieron la persecución del pueblo romano no fueron judíos, fueron gentiles. El otro día un hermano ahí estaba preguntando, cuando se acuerda cuando está la persecución sobre los gentiles y los quieren lanzar sobre a los leones y todos los demás, en la primera crisis, yo les pregunté el otro día, ¿dónde estaban los apóstoles? Todos estaban en Jerusalén. Todos estaban en Jerusalén. ¿Y por qué no arrancaron los apóstoles? Por ahí lo escuché. ¿Por qué no arrancaron los apóstoles? Porque eran judíos. Pero obviamente se habían convertido en creyentes. Pero la persecución no fue contra los judíos, sino que fue contra los creyentes que creían en el Mesías y no en el reino judío. Pero obviamente sabemos que el Señor en un futuro le abre el entendimiento a los apóstoles y les muestra cosas que no le había mostrado antes, y ahí ellos se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con el pacto judío y no tenían que ver con la iglesia. Inmediatamente empezó la persecución sobre los apóstoles. Porque los apóstoles para el pueblo judío ya no eran judíos, eran cristianos. Entonces vemos justamente lo que sucede. Pero sabemos, y ¿se acuerdan en Génesis cuando el hombre cae en pecado? Entonces lo que sucedió en Génesis es que el reino de Dios se quebró. No el reinado de Dios, el reino de Dios. ¿Quién quebró el reino de Dios en la tierra? Satanás. ¿Cómo se le llama a Satanás? El príncipe de este siglo. ¿Quién gobierna la tierra hoy? Satanás. Porque el reino se partió. Aunque Dios reina, Dios permitió. Por eso, si ustedes ven el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire se le menciona. Y su influencia ejercida sobre los habitantes de este mundo, estableciendo, entre comillas, como un reino quebrado, pero en realidad Dios gobierna todo.
Por eso se habla de un plan de Dios para el restablecimiento del reino, y esa fue su predicación producto de lo que estaba quebrado en el libro de Génesis. Y hoy día, lamentablemente, podemos ver naturalmente, encontramos que hay una oposición al gobierno de Dios, hay una oposición a nivel mundial del establecimiento de Dios en la tierra, que creamos en Él, porque luchan contra el gobierno de Dios. Pero la historia bíblica nos deja justamente claro que Dios nunca, nunca ha dejado de ser rey. Dios sigue siendo rey. Y es por eso que, ¿qué sucedió en Génesis 6? ¿Qué pasó en Génesis 6? Hermano, ¿qué sucedió en Génesis 6? Un evento grande, de mucha agua. Ah, estaba en Génesis 6, pastor, no me había olvidado. Ya, bueno, Génesis 6. Pregunta, ¿quién estaba gobernando la tierra? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién trajo el diluvio? Porque él sigue siendo el rey. Y si él quería deshacer lo que había en la tierra, lo deshizo. ¿Por qué? Porque era el rey. Y porque sigue siendo, dice una canción por ahí, un corito, sigue siendo, este es un corito, ¿no? Depende qué canción la escuche por completo. Así que vemos justamente que Dios trajo juicio, porque sigue siendo el rey. Sobre Sodoma y Gomorra en el capítulo 19, Dios no apareció nuevamente como rey y destruyó esas ciudades, porque Él sigue siendo justamente el rey. En el Génesis 11, del 1 al 9, habían hombres construyendo una torre para llegar al cielo y Dios dijo, yo soy el rey, así que los idiomas, ¡pum!, les cambió todo y ahí quedó toda la construcción. Dios siempre y siempre, por si acaso, va a seguir siendo el rey, pero va a restablecer justamente su reino. Por eso vemos a través de la palabra de Dios que el Señor establece un pacto. El pueblo de Israel, Dios lo escoge desde Abraham en adelante y le empieza a decir, a través de ustedes voy a establecer el reino y que se restablezca el reino que estaba fracturado por el pecado. Ustedes sean los grandes pregoneros, los grandes predicadores como nación de que va a venir el Mesías y va a restablecer el reino. Y hace un pacto con Abraham. Y desde la simiente o de la línea de Abraham iba a venir un rey. ¿Se acuerda quién iba a ser ese rey? El rey David, en la línea genealógica. Y de David iba a nacer el hijo del hombre que iba a establecer el reino. Todas profecías del establecimiento del reino. Pero ahí estaba hablando de una connotación de que ahí donde muchos dicen, no, es que es Jesucristo, sí es Jesucristo, y Él estableció un reino espiritual. Sí, estableció un reino espiritual para dar comienzo en un futuro a un reino, obviamente, donde se iba a cumplir el pacto. Mire por favor el Salmo 78, Salmo 78, vamos al Salmo 78. Porque el pueblo de Israel se desviaron constantemente. Y el pueblo de Israel con el sacerdocio, porque Dios hace un pacto con Abraham, para que tenga la mente esto. Dios hace un pacto con Abraham, después hace un pacto con Moisés. Y a través de Moisés, Él dice que a través de la línea sacerdotal, los levitas iban a establecer el reino a través de la enseñanza. ¿Qué hizo el pueblo de Israel antes que llegara el rey David? ¿Se acercó a Dios o se alejó de Dios? Se alejó. Cayeron en cada cosa, idolatría y un montón de cosas. Entonces, como la línea sacerdotal, levitas, no establecieron la enseñanza del reino, Dios dice, yo tengo que intervenir. ¿Cómo interviene? Trayendo a alguien que traiga ese mensaje. ¿Quién iba a traer ese mensaje? David.
Por eso después hace un pacto con quién ahora, con David. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, ahora establece un pacto con quién. En el Salmo 78, versículo 56, está hablando por si acaso de la línea o en este caso el pueblo de Israel a través de los levitas. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Establecer la venida del Mesías. Pero mire lo que dice ese versículo 56 y lo termina leyendo hasta 72, va a encontrar vez tras vez Dios quejándose con ellos, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, adorando a otros dioses. Los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a quien. Dios se enoja con Israel, producto de todo lo que está haciendo. Si usted lee todo, son quejas de Dios hacia ellos. Entonces, por eso Dios tiene que levantar justamente a alguien que sea rey, pero también simbólicamente, para que alguien sea rey, ¿qué tiene que tener? Hoy día, para que alguien sea rey, literalmente, para que hoy día alguien sea rey, ¿qué tiene que tener? Bien, linaje. Entonces, para establecer la venida de Jesucristo, ¿qué tenía que tener Jesucristo? ¿Linaje de quién? De un rey. ¿Y quién era ese linaje? David. ¿Entiende por qué era necesario establecer a un rey? Para que de su descendencia viniera. Dice en segunda de Samuel, capítulo 7. Solo escúchelo nomás si no alcanza a llegar ahí. Segunda de Samuel 7, del 8 al 16, dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, Israel, de detrás de las ovejas, para que fuesen príncipes sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos ni los aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno. ¿De qué? De tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará, ¿qué cosa? Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, está hablando de Salomón en esa parte, pero también de Jesucristo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa la palabra para siempre? Eterno. Entonces, por eso hay que separar. Si está hablando de Salomón, ¿Salomón podría establecer un reino eterno? No. ¿Quién puede establecer un reino eterno? Alguien eterno. Y hay que separar la palabra eterno. El otro día estaba escuchando un comentario, me pareció, pero buenísimo. Muy buena aclaración. La quiero compartir con ustedes, me gustó teológicamente, muy buena. Si el concepto era, si nosotros tenemos vida eterna, me gustó el concepto que estaba leyendo, que el ser humano tiene vida eterna. ¿Qué piensa usted? Al escuchar vida eterna y a poner el concepto eterno, ¿qué es lo que es eterno? A ver, aquí vamos a aclarar, por eso quiero aclarar este punto para que no se vaya a confundir. Porque según este teólogo, famoso, muy buen teólogo, que ha predicado aquí, él dijo que no tenemos vida eterna. Y cuando usted escucha eso,
¿Qué pasa cuando alguien le dice, usted no tiene vida eterna? Bien, y eso fue lo que decía justamente este gran teólogo, porque el único que tiene eternidad es Dios. Porque la palabra eterna viene de un concepto eterno hacia adelante y eterno hacia atrás. Eso es eterno. ¿Entiende? Entonces, yo tuve un comienzo, usted tuvo un comienzo, entonces eterno. Buen concepto. No tuve un comienzo. Ya tuve un comienzo. Así que el concepto eterno, pero él estaba redefiniendo la palabra eterno solamente. Es un concepto que nosotros los cristianos lo tomamos, pero lo tomamos siempre pensando en nuestra eternidad hacia adelante. Y les digo algo, hermano, ¿somos eternos hacia adelante? ¿Somos eternos? Amén. Pero no somos eternos hacia adelante. Porque, ¿qué le dijo Job? Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Él podría haberle dicho, no, pues yo estaba desde antes. ¿Qué respuesta le dio Job? Él es más humilde que nosotros a veces. ¿Qué dijo Job? No pudo responder. No es para armar polémica, solo es un concepto de palabra. Usted es eterno. ¿Amén? Es un concepto de palabra. Porque lo mismo, Salomón puede ser eterno, pero tiene un principio. Entonces tiene una eternidad hacia un lado nomás, y no una eternidad completa. Y es por eso que estamos viendo aquí en el versículo 14, yo le seré el padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre, pero misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente. Estamos hablando de Jesucristo. Y si usted dice que va a ser mal, si hiciere mal, si usted lo está leyendo, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre. ¿A quién golpearon? ¿A quién maltrataron como rey? Pero era porque él estaba cargando nuestros pecados. Así que vemos justamente que el reino de Dios se venía predicando de los tiempos antiguos. Con el tiempo, la dinastía de los reyes de David, todos estaban pendientes. Pero todas las dinastías que vinieron después del rey David, todo el linaje, ¿anduvo bien o fracasó? El linaje del rey David. Al leer la Biblia, ¿cómo anduvo? ¿Anduvo bien o fracasó? Hermano, todos fracasaron. Todos partieron bien, pero terminaron mal. Todo el linaje de David. Todos. ¿Por qué termina Israel siendo gobernado por los persas? Si tenían la bendición de Dios, porque reinó mal el rey. ¿Por qué fueron controlados por los griegos? Porque reinó mal Israel. ¿Por qué fue controlado por Babilonia, que lo estuvimos viendo los días domingos? Porque reinó mal. Entonces el concepto que tenían en aquellos tiempos justamente eran que estos hombres, el linaje, estaba buscando a un Mesías que iba a establecer el reino y que iba a liderar y lo iba a separar de la esclavitud. Cuando Cristo vino, no vino en la mirada que pensaban esos hombres, sino que vino en otra mirada. Mire lo que nos dice el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 13, por favor. Recuerda que lo hablamos el otro día, que llegaron los magos del oriente, llegaron los magos de Babilonia buscando al rey. Pero ¿quién había anunciado la venida de Dios? Daniel.
Y dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, veía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿qué dice? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua, ¿qué dice? Le sirvieran. Su dominio o su reino es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Profecía de la venida. Entonces, cuando el pueblo de Israel miraba estas profecías, que leía y decía, ningún dominio va a haber sobre Israel, ¿ellos en qué pensaban? ¿Espiritualmente o políticamente? Políticamente. No tenían una mirada obviamente más profunda hacia esas profecías, porque ellos seguían pensando en el concepto de que Dios establecería el reino. ¿Y por qué le digo esto? Porque si ven a Jesucristo cuando lo matan, ¿qué dijeron los judíos en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo es crucificado y muere en la cruz? ¿Es el Mesías? ¿Qué cree usted? ¿Eso dijeron los judíos? ¿Por qué no dijeron eso los judíos? Porque habían estas profecías. Y esas profecías ellos las estaban mirando literalmente. Y no eran literalmente, eran simbólicamente. En alguna parte son literales y en otras son simbólicas. Ellos estaban esperando que Jesucristo se levantara y los sacara de la opresión romana y le estableciera un reino. ¿Y qué pasa cuando ven al caudillo crucificado? ¿Qué pasó con la esperanza de la gente que tenía la fe en ese caudillo? Desapareció. Pero resucita. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen cuando lo ven? ¿Vas a establecer el reino? ¿Qué querían? Lo mismo. Pero hay que entender que eso estaba sucediendo en la vida de estos hombres porque Dios había cegado algunas cosas. En el libro de Isaías, mucho tiempo antes, en el capítulo 53, versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. ¿Quién era ese? El hijo de David, o el hijo del hombre, Jesucristo. Por eso vemos que el Señor, cuando establece el reino, lo encontramos justamente que fue a través de la muerte del Señor Jesucristo, porque pudo derrotar al que tenía la potestad sobre el aire, sobre la tierra. Por eso dice el Señor: ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el que se jacta que tiene el control? El Señor lo había justamente pisoteado, como dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Él lo había herido en el calcañar, pero el Señor Jesucristo puso pie sobre su cabeza. Mire Marcos capítulo 1, versículo 14. Por eso con la venida del Señor Jesucristo, y aquí para que usted entienda, en el Antiguo Testamento se esperaba un reino, se hablaba del reino, sí. Dios habló del reino espiritual, sí, pero ellos pensaban en un reino literal. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, inauguró una nueva etapa en ese reino. Por eso es tan importante el reino en la predicación de Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué dice? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo, está refiriéndose a profecías. Cuando habla de cumplimiento, se está hablando de que una profecía se hizo veraz.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice? Se acercaos, y él podría haberle dicho, vamos a ir en guerra, vamos a ir contra el imperio romano. No, un concepto totalmente diferente al concepto que tenía el pueblo judío. El pueblo judío quería un líder político que lo sacara de la opresión romana, pero el Señor Jesucristo, en vez de predicar o de hacer algo para ir en contra de Roma, solamente dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que habla obviamente de un establecimiento del reino. Por eso dijo el Señor en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ha entendido usted alguna vez ese concepto de que el reino de Dios se ha acercado al reino de Dios está? Porque hay dos conceptos estando Jesús vivo. Porque le dije yo hace un momento, porque Dios reina siempre. Y depende del concepto que el Señor Jesús esté tomando, ahí estaba diciendo, está. ¿Quién es el reino de Dios cuando Cristo estaba? Él. Yo soy el reino. Pero cuando dice, y el reino de Dios se ha acercado, se está refiriendo a la salvación, que también es parte del reino. Por eso cuando hablamos del reino es un concepto sumamente amplio, amplio. Y es ahí donde se cae muchas veces en conceptos, donde queremos establecer el reino en un solo ejemplo. ¿El pueblo judío esperaba el reino? Sí. ¿Jesucristo anunció del reino en el Antiguo Testamento? Sí. Pero ellos tenían un concepto del reino. El Señor tenía otro concepto del reino. Así que Cristo, por si acaso, anunciaba un reino espiritual en esta etapa. Cuando Cristo está en la tierra, está anunciando el establecimiento de un reino espiritual, no un establecimiento de un reino físico en un mapa. Pero le hago una pregunta, ¿se va a establecer un reino en un mapa? ¿O siempre va a ser espiritual? Sí, porque hay profecías que tienen que establecer reinos. Por eso hay algunos que dicen que el reino de Dios no es un reino físico, sino es un reino espiritual. Pero hay profecías de reinos físicos, no solamente reinos espirituales. ¿Recuerda lo que dijo el Señor en Juan 18:36? Búsquelo ahí en su Biblia. Mire lo que el Señor le respondió a ellos en Juan 18:36. Y fue, por si acaso, una de las razones por qué muchos judíos lo rechazaron. 18:36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Qué reino? El físico. No el espiritual, el físico. Porque los judíos, ¿qué querían? Físico. Y Jesús le está diciendo, mi reino no es de este mundo, físico. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué dice? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, cuando Cristo está en la tierra, en ese periodo, está hablando de un reino espiritual. Porque si fuera físico, juntaría a sus discípulos y armaría una guerra. Eso es lo que está diciendo. Pero hay profecías donde sí va a suceder y va a haber guerra por un reino terrenal. Usted puede ver Apocalipsis y va a encontrarse que en el valle de Megido, en el valle de Armagedón, se van a juntar los pueblos y las naciones y van a guerrear. ¿Es espiritual? ¿Por qué se tiene que establecer el reino? Por eso
Los judíos tenían una mezcla de este reino de Dios y hoy día hay muchos cristianos que también se van al otro punto. Que cuando uno le habla del reino, ellos solamente piensan en un reino espiritual, no hay nada más. Y es por eso que después, escatológicamente, no encajan lo que va a suceder en un futuro con la iglesia. Los judíos esperaban un Mesías político, alguien que los librara del yugo romano. Pero como vemos en esta parte del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue clavado en una cruz. Muchos pensaban que era aquel líder, pero cuando fue clavado cambió todo. Por eso ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 18, mire lo que dice Lucas 24, 18 al 21, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, ¿qué dice? Nosotros ¿qué esperaban ellos? La palabra redimir es salvar. Un libertador. Y pregunta, ¿el Señor los redimió? ¿El Señor redimió al pueblo por la muerte en la cruz? ¿Te redimió a ti? Sí, po. Pero ellos ¿qué dicen? Que no, po. ¿Por qué? ¿Qué esperaban ellos? Un reino literal. Un caudillo que los liberara de la opresión romana. Entonces, si usted se da cuenta, eso es lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos y hasta ellos tenían confusión justamente con el reino de Dios. Pero después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la mayoría de la nación judía, hasta el día de hoy, continúa rechazándole. ¿Por qué? Porque todavía están esperando al libertador, que los libre literalmente, no espiritualmente. Y por eso está justamente ese conflicto. Pero ahí en Romanos, mire por favor, Romanos 11, versículo 29. O versículo 25, ¿les parecen? Después leemos el 29 al final. Para leer el versículo 25. Mire lo que dice, porque son palabras muy buenas para entender el concepto que Dios tiene sobre Israel y que usted también lo tenga. Dice, porque no quiero, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo? A los cristianos, a la iglesia. ¿Estamos claros con eso? ¿Pablo nos está hablando a nosotros? ¿Sí o no? Ok, Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra misterio, usted tiene que en su cabeza cambiarla por revelación. Entonces, no es un misterio porque le estoy diciendo, les voy a declarar algo que ustedes no saben. Les voy a contar un misterio. Entonces, si te cuento un misterio, ¿es un misterio? Dejó de ser misterio. Entonces, en el Nuevo Testamento, cada vez que aparece la palabra misterio es para venir a revelar algo. Entonces le está diciendo aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, el que les va a contar, para que no seáis, a veces los cristianos son arrogantes, mucho. Yo conozco muchos cristianos arrogantes. En cuanto a vosotros mismos. Y mire lo que dice, que ha acontecido ¿a quién? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué dice?
sea, Pablo le está diciendo, el pueblo de Israel se puso duro de corazón, pero no por eso los cristianos tienen que agrandarse. Porque a veces miramos al pueblo judío y yo sé que los cristianos no debemos hacer nunca de eso, Pablo lo está advirtiendo. El pueblo judío tiene un pacto con Dios. Y nosotros los gentiles entramos en el reino de Dios y está diciendo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ya ha acontecido Israel endurecimiento, ¿qué dice? En parte, no en total, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que los gentiles se conviertan, o en este caso venga Jesucristo nuevamente, ¿qué dice? Versículo 27 o versículo 26. Y luego, ¿qué dice? Todo Israel, ¿qué dice? Como está escrito, profecías del establecimiento del reino. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Será salvo. ¿Por qué va a ser salvo? Porque hay un pacto con él. ¿Y qué va a suceder? Versículo 27. Vendrá en Sión, o Jerusalén, ¿quién va a venir a Sión? El libertador que apartará a Jacob de la impiedad. ¿Por qué Jacob? Porque de ahí vienen las tribus, en este caso Israel. Y dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ¿qué dice? Bueno, no. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Como ellos se pusieron duros, Dios dijo, ok, yo tenía un pacto con ustedes, pero como ustedes son muy duros, voy a hacerlo con otros. ¿Qué dijo el Señor en el libro de Mateo cuando está en la cena? Porque esta es mi sangre de mi nuevo pacto. ¿Con quién está haciendo el nuevo pacto en la Santa Cena? ¿Entiende por qué hacemos la Santa Cena? Porque nos recuerda que hay un pacto con nosotros. Pero también había un pacto con quién? Con Israel. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por la causa del Padre. Y era el versículo que yo les quería leer hace un momento, y es Dios poniendo su sello a través del apóstol Pablo. Dice, irrevocable. ¿Qué dice? Son los dones. ¿Alguien puede cambiar eso? ¿Alguien puede cambiar que Israel no sea el pueblo escogido? No. ¿Por qué Israel sigue en guerra? Constantemente están tirándose misiles para allá y para acá. Porque el reino no se ha establecido. Porque una de las condiciones del reino cuando Cristo reine sobre Israel, ¿sabe cuál es? La paz. ¿Cuándo ocurrirá esto? Fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Él dijo, no les toca a vosotros saber. No siempre, sí, sí, pero ojo, cuando tú vas al libro de Hebreos, que habla de los héroes de la fe, dice, si tú empiezas a leer, dice, y varón contado por justo, mujer contado por justa. ¿Qué está diciendo estos textos? Es que fueron salvos. ¿Y por qué fueron salvos? Porque ellos entendieron espiritualmente el mensaje, pero la gran mayoría del pueblo de Israel no lo entendió. O sea, Daniel, cuando habla de la venida de Jesucristo, del Mesías, Daniel lo tenía claro.
¿Entiende? Abraham lo tenía claro, Moisés lo tenía claro, Aarón lo tuvo claro. Todos esos personajes del Antiguo Testamento que vivieron bajo el Antiguo Testamento, muchos de ellos creyeron en el Mesías. Y la salvación en el Antiguo Testamento era por creer en ese Mesías que iba a venir a salvarlos de sus pecados. Entonces, pero la gran mayoría no creyó. Porque la gran mayoría pensó en un reino, pero que sí va a suceder. No, sí y no. Porque viene una promesa espiritual y se cumplió con la venida de Jesucristo. Pero algún día Jesucristo vendrá como un libertador. Sí. Y ahí se cumple la promesa que Dios le hizo a Israel. Y es por eso que esos judíos que crean en ese Mesías, lo sigan, que es la segunda venida, van a poder establecer su reino en los 1000 años. Entonces sí hay un reino físico. Y ese reino físico, ¿quién está acompañando a Jesucristo en ese reino físico? La iglesia. Somos parte del reino espiritual, pero algún día seremos parte del reino escatológico de Dios. Cada uno de nosotros. Mire por favor ahí en Mateo 13. Mateo 13, cuando el Señor habló en las parábolas, muchas de estas parábolas tienen que ver con aquello. Dice, otra parábola les refirió diciendo, esto es lo que dicen los teólogos, el pensamiento de esta parábola, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se refiere a la bendición, por si acaso, el hacer nidos en sus ramas. Simplemente para que usted entienda, ¿quién era esa semilla pequeña? Es la iglesia. ¿Ya? Es la iglesia. Porque ¿quién tuvo una fe grande y histórica? Israel. ¿Creyó en ellos? No. Por eso hay otras parábolas como en el versículo, bueno, si usted sigue leyendo en el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es pocas veces la palabra leudado se toma como algo positivo. Pero cuando usted mira ese texto de la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hasta que todo fue consumado. 3 partes, 3 días. ¿Y qué sucedió ahí? Se establece el reino del nuevo pacto. Son parábolas que están refiriéndose al nuevo pacto, a la venida de Jesucristo y la conexión con su iglesia. En el capítulo 13, versículo 1, si usted lo lee ahí, aquel día salió Jesús de la casa, versículo 1 o de Mateo 13, y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca y se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó, ¿qué dice? En buena tierra y dio fruto. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos del Espíritu. Nuevamente la semilla cayó sobre la buena tierra. ¿Quién es esa buena tierra o el corazón? La iglesia. Los creyentes de la iglesia. No el pueblo judío. Porque ellos están esperando todavía. Pero pregunta, si un judío hoy día creyera en Jesucristo, ¿qué pasa con su pacto?
hay cambio de pacto. Se elimina el pacto del Antiguo Testamento y pasa a ser parte de la iglesia. Sí, pero ojo, no confundan judío con judaísmo. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, no con la religión judía. ¿Ya? Entonces, yo, si practicara el judaísmo, yo estoy practicando una religión, no estoy siendo un israelita. Entonces, mi pacto no está sobre mí. Yo tengo que recibir a Jesucristo bajo la iglesia. Entonces, no confundan judaísmo con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos el concepto de decirle judío al israelita. El judío es el que practica judaísmo. Entonces, ¿Dios restaurará el reino en un futuro? Eso podríamos hablar un poquito de escatología en un tiempo más adelante, porque es una pregunta válida de nosotros entender que el reino se va a establecer, porque es parte de lo que el Señor quería y se iba a establecer. Ahí el Señor en el libro de Mateo, rápidamente, Mateo 16, el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegas a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por si acaso, ahí está haciendo un ataque al concepto de los judíos. ¿Y qué pasa si establezco el reino? ¿Qué pasa si el reino se establece físicamente y vienen a pedir tu alma? ¿Qué pasa si yo los liberto del pueblo romano y vienen a pedir tu alma? ¿Está entendiendo el concepto? Lo está atacando a ellos por ese concepto, porque ellos pensaban en un reino. ¿Y a quién le está hablando? A los discípulos. Entonces, cuando uno mira la primera era cristiana, ojo, los discípulos tenían una mezcla entre judaísmo y el nuevo mensaje. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿qué dice? Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo. ¿Por qué dice que algunos no van a morir? Porque van a recibir a Cristo como su Salvador ahí. Entonces van a establecer el reino espiritual. ¿Van a conocer muerte eterna? No. ¿Por qué? Si hubiera sido física, se estableció el reino hace 2000 años atrás. ¿Físico? No. ¿Y qué pasó con los que murieron? ¿Dios no cumplió su palabra? ¿Por qué dijo que no iban a morir hasta que vieran al reino? ¿Cuál reino? Espiritual, no físico. Por eso cuando miramos estos textos, a veces se nos pasan por alto muchos conceptos donde Dios está estableciendo un reino o literal o un reino muchas veces espiritual. Imagínense, llevamos hablando 1 hora o 45 minutos para hablar del reino. Muchas veces no entendemos que los cristianos estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Y nos falta. Entonces, cuando ellos preguntaron, ¿cuándo se establecerá el reino ahora? ¿Ellos sabían de lo que estaban hablando? Sí sabían. Solo que ellos tenían el concepto
de reino físico. ¿Los cristianos creemos en un reino físico? Sí. ¿Creemos en un reino espiritual? Sí. Dice Pedro, no lo busquen, en Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Era la pregunta del Gino. ¿Los profetas anunciaron la salvación espiritual? Sí, pero la gente no la quería oír. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué dijo Pedro? Los profetas sabían que venía la salvación a través de uno que iba a sufrir. Los profetas sabían. Entonces los profetas creían en ese Mesías de sufrimiento y no el profeta de caudillo. Por eso estos hombres tenían una mezcla. No tenían duda, por si acaso, en un comienzo de que Jesús era el Mesías, pero todo se desvaneció cuando Jesucristo murió. Por eso el Señor dijo en su palabra, Salmo 2, que mucha gente iba a amotinar y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2 está hablando de la crucifixión y que se pusieron de acuerdo los reyes, los jefes, los encargados para destruir a Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 4 del Salmo 2? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte. En este caso vendría siendo Jerusalén. Un día Cristo viene. Cristo va a estar justamente en el monte de Dios y la iglesia reinará con él. Así que piensa por un momento hoy día cuando la gente te pregunte, ¿qué es ser salvo? Tienes que situarlo en el reino de Dios, porque los salvos están en el reino y los salvos deberían entender el reino. Porque hay gente que todavía algunos no conocen. Pero mire lo que dice, y aquí termino, Efesios 3:5. Porque cuando los apóstoles le hacen la pregunta, ¿se va a establecer el reino ahora? ¿Ellos tenían todo el panorama? ¿O le faltaba parte del panorama? Le faltaba. ¿Los apóstoles sabían todo de Jesucristo? No. Las enseñanzas que Jesús daba, ellos las tomaban, pero todavía no se les revelaba. Y miren lo que dice Efesios 3:5-7, y eso sucede con muchos creyentes hoy en día o personas que reciben a Cristo como su Salvador. En Efesios 3, versículo del 5-7, mire, léalo fuerte por favor, todos juntos y finalizamos con este texto. Efesios 3 del 5-7, a la 1, a las 2 y a las 3. Como ahora, dice Pablo escribiendo en tiempo presente, y les dice, como ahora es revelado. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿vas a establecer tu reino? ¿Estaban pensando en ti? ¿Estaban pensando en los gentiles? No. Estaban pensando en establecer el reino de Jesucristo como líder. Pero para que usted entienda, Dios tuvo que hacer algo maravilloso que lo ha hecho contigo y conmigo, que nos reveló en su momento, en aquel tiempo, a ellos la palabra de Dios. Y pudieron ver cosas que no habían visto. A
A nosotros hoy día nos pasa lo mismo. Cuando recibes a Cristo, Dios te ilumina y puedes ver cosas que antes tú no habías visto y creer aquellas cosas. Por eso, cada vez que se enseña la palabra de Dios y en esta noche se habló del reino, ¿sabes qué sucede en tu vida a través del Espíritu Santo? Se te abren algunas áreas, como decimos por ahí, se desbloquearon algunas áreas en tu cabeza. Y ahora tú dices, eso era el reino. Pero no es porque yo lo enseñé. Porque el Espíritu Santo lo ilumina. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias mi Señor por miércoles de estudio, Dios, miércoles que aprendemos tu palabra, Dios, donde podemos ver y damos gracias que el reino de Dios está entre nosotros, está en nuestro corazón, es Cristo, pero también el reino se va a establecer en un futuro. Por eso, mi Señor, ayúdanos a poder comprender y anunciar justamente las buenas nuevas. Ayúdanos a poder anunciar que algún día reinaremos junto a ti. Estaremos junto a ti en Sión, reinando sobre esta tierra. Pero que también tú vas a algún día hacer una nueva. Así que Dios, gracias simplemente porque en un comienzo vimos que tú hiciste un pacto con tu pueblo escogido. Pero gracias a ti, Dios, gracias a Jesucristo, tienes un nuevo pacto junto a nosotros. Y eso lo hizo la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Padre mío, dame sabiduría, entendimiento, para poder traspasar esta información a mis hermanos de la misma manera a las personas que necesitan escuchar del reino de Dios. Porque hoy día el reino está también en el corazón de cada uno. Es por eso que podemos anunciar a Jesucristo como el verdadero rey. Pero también sabemos que no interesa cuándo se establezca un reino, sabemos que tú, Dios, reina todo. Desde el comienzo hasta la creación de la tierra siempre has reinado, porque tú eres eterno. Por eso, mi Señor, gracias, porque me siento personalmente privilegiado de que tú me hayas justamente a través del Espíritu Santo convencido de mi pecado, de haberte aceptado como Señor y Dios. Y ruego, Padre mío, de que no sea solamente para mí, como dice tu palabra, de la gracia recibida, das gracias de anunciar a otros que el reino de Dios está hace mucho tiempo, hace 2000 años entre nosotros, que es Jesucristo, pero que algún día reinaremos con Él. Gracias, mi Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Debemos tener esperanza a pesar de todas las cosas que estemos pasando, porque no se olvide que somos del linaje. Por eso podemos reinar, Dios. Te doy las gracias porque somos del linaje escogido. Somos del linaje de Jesucristo. Somos hijos del Rey. Dice Dios a cada uno. En nombre precioso de Jesús, te damos las gracias. Amén.